personas, de las mujeres que desde que te desarrollaste, pues has tenido, o en alguna otra etapa, no necesariamente siempre, mucho dolor, malestar cuando tienes el periodo, cuando tienes la menstruación. Entonces esta entrevista es para ti, con la doctora Carmen Mantellini, especialista en ginecología, obstetricia del Instituto Médico La Floresta, miembro de la Sociedad Internacional de Papilomavirus. Vamos a hablar de la dismenorrea, entre otras el origen real, ¿no? De este dolor uterino en el momento de la menstruación. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, doctora. Hola Gladys, bienvenida. Buenas tardes también para ti, tu audiencia. Gracias por Bueno, estar con nosotros. no, Ajá. siempre un gusto, siempre un gusto. Creo que lo habíamos hablado en una oportunidad previa del porcentaje de dolor menstrual y de que tenía poca investigación, ¿no? Y ciertamente se considera que hasta 9 de cada 10, es decir, casi todas, en algún momento tenemos dolor con la menstruación. Se considera que se debe a una falta de oxígeno por una contracción muy intensa. El útero es un músculo que solo sabe contraerse. Entonces, para aquellos que nos puedan ver en video, imagínate las fibras musculares del útero que están así, esa belleza de evolución en la naturaleza, ¿no? Y porque esa disposición cruzada, porque los vasos sanguíneos están en el medio de esos cruces, cuando el útero se contrae, ayudo a que deje de sangrar porque hago una oclusión del vaso sanguíneo. Pero cuando esa contracción es tan intensa, esa oclusión pasa al extremo de la falta de oxígeno y eso produce dolor, porque cual fíjate el infarto, el síntoma que todos asociamos al dolor, ¿no? A la aparición de dolor en el pecho. Entonces Ujú. la falta de oxígeno genera dolor y entonces se piensa que esa es parte de la causa, ¿no? De por qué duele tanto, bueno, porque hay una contracción muy intensa y entonces vendría la otra pregunta natural: ¿por qué ocurre esa contracción tan intensa? Algunas teorías hablan de que hay una liberación de unas sustancias que se producen en el cuerpo que se llaman prostaglandinas, que es lo que ayuda a contrarrestar cuando tomamos analgésicos, ¿no? Que es a la producción de prostaglandinas y sus derivados, y por eso que el analgésico nos ayuda entonces al tratamiento del dolor menstrual, entre otros dolores. Claro, no necesariamente la dismenorrea se presenta previo, por ejemplo, como aquellas que sufren de el síndrome premenstrual, ¿cierto? Hay personas que lo viven solamente durante el periodo per se de la menstruación. Es así. Es que de ahí viene la palabra dismenorrea. Dis tiene que Ajá. ver con dolor, menorrea tiene que ver con menstruación, y entonces la dismenorrea es cuando ese dolor ocurre con la menstruación. Si el dolor ocurre fuera de la menstruación, que ya sería lo que llamamos dolor pelviano, o sea, un dolor que me está ocurriendo en la pelvis, que las causas pueden ser otras y que además lo hace más complejo porque hay pacientes que tienen dolor no solo con la menstruación, sino todo el tiempo, y con la menstruación se me hace más fuerte, ¿no? Y eso es parte Entiendo. de esos datos que vamos tomando en el interrogatorio para ir entendiendo. Claro, hay niveles de dolor y hay niveles y también diferentes síntomas, ¿no? Hay personas que desarrollan Correcto, todos, porque hasta vómito. Y uno correcto, dice, Dios mío, pero correcto. ¿por qué? Porque además esto es mensual. Así es, y eso es lo que le da apoyo a esa hipótesis de que tiene que ver con la prostaglandina, porque esa gran segregación de prostaglandinas produce síntomas como náuseas, como distensión, como diarrea, como una afectación y entonces afecta la calidad de vida de ese paciente. O sea, hay pacientes que a veces Claro. no pueden ni siquiera salir de su casa porque el dolor las tumba y entonces requieren ayuda y sobre todo requieren ser escuchadas, ¿no? Cuando dicen tengo dolor, no es decirle, bueno, sí, acostúmbrate a vivir con ese dolor, sino por el contrario, bueno, vamos a entender uno cuándo aparece el dolor, que es muy importante recordando lo que acabamos de comentar, ¿no? Si aparece solo con la menstruación o es que si lo tengo todo el tiempo y empeora con la menstruación en esa paciente que tiene ciclos y que, bueno, y por eso tiene el dolor. Y lo otro, ¿qué otros síntomas aparecen? Porque hay pacientes que de repente algo muy reciente, Gladys. Hay pacientes que lo han tenido siempre. Desde que me desarrollé, mis reglas son terriblemente dolorosas o estoy notando que mis últimas menstruaciones han sido dolorosas, que eso también es otro síntoma importante. O además del dolor, estoy teniendo un sangrado irregular. No me Ujú. tocaba la menstruación y tuve un manchado, tuve un sangrado irregular. Entonces son cosas, son datos que surgen en el interrogatorio que nos van ayudando a orientar cuál pudiera ser el origen. Lamentablemente a veces no es una única causa, ¿no? Sino que encontramos varias cosas sucediendo simultáneamente en esa paciente y bueno, a veces el tratamiento requiere un poquito más de tiempo, un poquito más de fármacos para aliviarlo. Generalmente, ¿qué exploran ustedes, doctora, cuando hay síntomas? Lo que te comentaba, los datos, cuándo aparecen, qué tan intensos son, y entonces
¿Cómo puedo yo evaluar esa intensidad? Para eso hablamos de lo que se llaman las escalas visuales analógicas o la escala de dolor. Yo te digo, del 1 al 5, del 1 al 10, siendo 1 no dolor y 10 un dolor intenso que no me permite moverme, ¿cuánto es tu dolor? Y entonces eso nos va ayudando a a hacerlo más objetivo, ¿no? ¿Cuánto interfiere en tu actividad cotidiana? Es un dolor que te despierta durante el sueño, eso nos habla también de intensidad del dolor. Cuando aparece lo que te hablaba antes, si aparece justamente con la menstruación, no mira, es un dolor que está todos los días y empeora con la menstruación, o es Mm, un dolor que aparece cuando tengo relaciones, o un dolor que ujú, empezó a aparecer después de cierta relación, y eso nos va ayudando precisamente a orientar. Esto puede ser infeccioso, esto puede ya. ser inflamatorio, es un dolor que está ubicado en la línea media, que me va hacia atrás, o por el contrario, siento que el dolor se me va para un lado. Entonces nos pudiera hablar o que hay un tumor de ese lado o hay un cálculo, porque en la pelvis coincide el tracto gastrointestinal, o sea, el intestino, el colon, y un colon irritable puede producir dolor. O es un dolor que me da cuando orino o en un lugar localizado. Entonces, todos esos datos que te voy compartiendo me van ayudando a orientar. Esto pudiera ser infeccioso, esto pudiera ser no ginecológico, por ejemplo, urinario, gastrointestinal, como Mm, te acabo de comentar, o ujú. esa paciente tiene una lesión que está apareciendo y que está generando el dolor. Generalmente, entre las causas más comunes de la dismenorrea es la endometriosis. Es la más identificable, porque Ah, la dismenorrea, cuando la llamamos primaria, no encontramos una causa, es una paciente que tiene un útero normal, un examen relativamente normal fuera de la menstruación, pero que en la menstruación tiene muchísimo dolor. Pero cuando identificamos la causa, usualmente es la endometriosis, esa causa identificable más frecuente. ¿un porcentaje de cuánto, más o menos, para darnos una mejor idea? Es que el problema es eso, de que como no siempre se atiende y no siempre se registra, se considera que pudiera estar alrededor del 40%, que no es poco. O sea, 4 de 10 casos de dolor pudiera estar relacionados con endometriosis. Es bastante. Mm, Hay otra condición que no necesariamente es endometriosis, que se llama la adenomiosis, que es cuando un tejido, como pasa en la endometriosis, que es ese tejido similar al endometrio que empieza a proliferar fuera del útero, este es ese tejido similar, pero que prolifera dentro de ese músculo que te comentaba antes. Y ya. entonces son reglas muy dolorosas porque el útero hace esa contracción que te mencionaba, es una contracción diferente, ineficiente. Entonces son reglas que también son muy abundantes, como en la fibromatosis, que son dos nombres que pueden sonar tan complicados para el oyente que no es médico, pero que es así, que son los nombres médicos que se le da para el que entiende esa nomenclatura, para entender el origen, ¿no? Y en la Ujú. adenomiosis, perdona, hay mucho dolor, está relacionada, digamos, con una edad más tardía, como en la endometriosis quizás pudiera afectar a pacientes más jóvenes, y la adenomiosis suele estar relacionada a una paciente que ya ha tenido bebés, pero que al final es eso, es una condición donde el útero eh, se afecta en su contracción, ¿no? Y que se asocia entonces a dolor. Sí. De hecho, también, ya no es mucho el tiempo que queda, doctora, pero el caso contrario, personas que lo tuvieron, por ejemplo, en su primera etapa de desarrollo, en la adolescencia, no es mi caso, pero después ya eso bajó considerablemente al punto de que no era tema, no era tema en los Claro, periodos. una de las teorías es uno de que como nosotros con la menstruación botamos un tejido que se descarta porque ya no ocurrió el embarazo, es que cuando somos muy jóvenes, y es cierto como tú lo mencionas, como tú y muchísimas, a mí se me quitó incluso con mi primer hijo, te pueden comentar, después de mi primer hijo el dolor pasó, es de que también al de haber más hormona o esa concentración hormonal